Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión del seminario Pensar el siglo XXI, pensar un mundo globalizado, pensar también la globalización. Lo vamos a hacer hoy. El tema que nos toca en esta mañana es el de la economía mundo. Y en esta presentación mía quisiera comenzar citando un texto, una cita extraída de un texto de casi 200 años, de mediados del siglo XIX. Luego diré el autor, pero en todo caso adelanto que se trata de una persona que era el gran apóstol de lo que llamaba la influencia civilizadora del capital. Y leo el texto. Dice así: la burguesía ha desempeñado en el transcurso de la historia un papel revolucionario. Al explotar el mercado mundial, da a la producción y al consumo de todos los países un sello cosmopolita. Las viejas industrias nacionales se vienen a tierra, arrolladas por otras nuevas, que ya no transforman como antes las materias primas del país, sino las traídas de los climas más lejanos y cuyos productos encuentran salida no solo dentro de las fronteras, sino en todas las partes del mundo. La red del comercio es universal y en ella entran unidas por vínculos de interdependencia todas las naciones. Y continúa más adelante generalizando el argumento, señalando que lo que acontece con la producción material acontece también con la del espíritu. Los productos espirituales de las diferentes naciones vienen a formar un acervo común y, por ejemplo, las literaturas locales y nacionales confluyen todas en una literatura universal. Me parece una magnífica descripción de lo que es y sigue siendo la globalización, y está editado en 1848, forma parte esta cita del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, que tengo para mí que es un magnífico texto de sociología. Yo creo que tenían razón, ¿no? Segundo, voy a otro libro que decía más o menos lo contrario. Este es de Peter Drucker. Peter Drucker era un gurú del management de extraordinaria relevancia y en 1993 publicó un libro que se titulaba nada menos que Post-Capitalist Society, la sociedad postcapitalista. Lo sacó en un momento en el que el prefijo post se estaba generalizando. Pero de todos los post que conozco, y conozco muchos, postindustrial, postmoderno, postburgués, postfordista, podía seguir, este era sin duda el menos acertado, pues editó su libro justo cuando el modelo capitalista de producción, la economía de mercado, estaba triunfando tras la caída de la Unión Soviética en el año 91 y generalizándose por todas partes hasta el punto de que podemos decir que en este momento yo creo que la economía de mercado no tiene alternativa. Cuando yo era joven había alternativa, en este momento yo creo que no. Se habla mucho del modelo chino, pero quizás lo veremos después. Si China ha crecido como lo ha hecho, de un modo verdaderamente espectacular, ha sido gracias a la liberalización de su economía que llevó a cabo Deng Xiaoping y no gracias a que es un Estado autoritario o quizás incluso totalitario. Por tanto, podríamos decir de la India después de las reformas liberalizadoras de Mohammed Singh. Tercer libro. A finales del pasado siglo, ahora un sociólogo americano, Immanuel Wallerstein, publicó en 3 volúmenes lo que se tradujo como el moderno sistema mundial, The Modern World System. Hablaba allí de un sistema mundial, no porque incluyera la totalidad de los países, sino porque los articulaba en una unidad superior. Y hablaba de una economía mundo, debido a que el vínculo fundamental entre las partes era el sistema económico. La economía saltaba, como decía el Manifiesto Comunista, por encima de las fronteras políticas para hacerse global. El libro fue objeto de numerosas polémicas, con frecuencia críticas, pero hoy sabemos que efectivamente estamos en una economía mundo, una economía global, que salta por encima de los estados o incluso de las regiones, de modo que la economía española pues depende claramente de la europea, esta de la americana o de la china, que a su vez dependen la una de la otra y así sucesivamente. Una red de economías interconectadas, economía mundo. La idea, al menos una cierta idea, es poder abordar esa economía como una totalidad y evaluar en qué medida esa totalidad está determinando las partes o es al contrario un mero sumatorio de esas partes, ¿no? Por decirlo de otro modo. Tenemos una economía mundo, lo que tenemos es una economía china, una economía americana, una economía europea, relacionadas las unas con las otras. En cualquier caso, ese proceso de articulación global, ese sistema mundo va más o menos, la globalización avanza, se ha parado, retrocede, hay opiniones para todos los gustos. Estamos en condiciones de regular esa economía mundo, de regular esa globalización, de gestionarla, de administrarla. Tenemos instituciones para ello.
Pondremos un último ejemplo y con esto termino, sería mi cuarto libro. Sabemos que casi todas las estadísticas, también las económicas, lo que miden es la realidad interna a los países. La estadística, como sabemos, viene de Estado, ¿no? Y por lo tanto se elaboran en principio para analizar lo que ocurre dentro del marco de los países, dentro del marco de los Estados. Pero esto puede confundir mucho. Por poner un ejemplo, se habla mucho de desigualdad. Y es cierto que la desigualdad ha crecido mucho dentro de los países, tanto dentro de los países emergentes como dentro de los países desarrollados. Pero en la economía mundo, como demostró Branko Milanovic en un libro fantástico, Global Inequality, Desigualdad Global, del año 2016, en el mundo en su conjunto ha descendido, no ha crecido. Han crecido dentro de los países, pero ha decrecido en el mundo en su conjunto. Lo que ocurre dentro de los países no es necesariamente lo que ocurre dentro del sistema mundo. Pues bien, este es el tema, estos algunos de los temas que sin duda vamos a tener la oportunidad de discutir hoy, y cuento para ello, y mi sincero agradecimiento, con tres magníficos expertos y analistas. Fernando Fernández, Méndez Andrés, a mi izquierda. Fernando Fernández es doctor en economía, consultor, profesor de economía en el IE Business School, miembro de un prestigiosísimo think tank de Bruselas, Bruegel. Ha sido Chief Economist y director del Servicio de Estudios del Banco de Santander, economista principal del Banco Monetario Internacional, rector de la Universidad de Nebrija, y es a su vez analista, y seguro que lo han leído muchos de ustedes en los medios de comunicación. A mi izquierda del todo está, que será el segundo interviniente, Miguel Otero. Gracias también por acompañarnos. Es investigador principal del Real Instituto Elcano, profesor del IE School of Global and Public Affairs. Ha dado clases y se ha formado en París, en Oxford, en la London School of Economics. Ha trabajado en Río de Janeiro, en la Academia China de las Ciencias Sociales, y actualmente es fundador y coordinador del European Think Tank Network on China. Y finalmente Belén. Gracias, Belén. Muchas gracias por acompañarnos. Belén Román, a mi derecha, es economista del Estado. Actualmente es miembro del Consejo del Banco de Santander en el 2015. Ha sido directora general desde el 2015, directora general de Política Económica, directora general del Tesoro, consejera del Banco de España, consejera de la CNMV, consejera del Instituto de Crédito Oficial, y es consejera actualmente de muchas empresas. De modo que muchas gracias a los tres por acompañarnos. Y vamos a empezar con el análisis y vamos a empezar con Fernando. Fernando, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Emilio. Es un placer estar aquí en EUNIR y compartir esta mesa redonda con dos amigos y colegas y sin embargo amigos, lo cual va a facilitar mucho la discusión, ¿no? Yo tengo una presentación que quería poner para aclarar puntos. Realmente la idea, yo voy a empezar con una cierta calificación. Yo soy un economista y por lo tanto hablo de lo poco que sé, que es de economía, ¿no? Y voy a limitar un poco de todos los grandes temas que Emilio planteaba en la introducción. Me voy a limitar a lo que yo veo que es lo que está pasando en la economía mundo, ¿no? Las grandes tendencias de fondo de la economía. Un poco detenerme en lo que han sido las tres grandes crisis que hemos visto en 10 años, lo que yo llamo los cisnes negros que se han producido y se han convertido en blancos, porque hemos tenido tres crisis que uno nunca hubiera esperado vivir en una generación. Nos hemos vivido los tres en un periodo de 10 años en el mundo, y las consecuencias que tiene eso respecto a las tendencias. Y luego voy a hablar de las dos tendencias, de lo que me parecen a mí las dos amenazas o las dos características que van a definir la economía en los próximos 20-25 años, ¿no? Y estoy hablando de un periodo suficientemente largo como para que dé lugar a debate. Y no voy a citar países prácticamente en ningún momento. No voy a hablar más de las ideas de fondo. Luego, cómo esto se juega en el equilibrio geoestratégico mundial, esto ya se lo dejo a los expertos en la mesa. Bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son las tendencias subyacentes de cambio en la economía que todos conocemos? Básicamente, la globalización, la digitalización, la deslocalización del empleo, la separación del lugar de trabajo del lugar de residencia, que es una consecuencia, una tendencia fundamental y que vamos a poder hablar un poco de ella. La transición energética. Luego voy a hablar de demografía en honor a probablemente a Emilio y al presidente UNIR, a Rafael Pujol, que está aquí con nosotros y que creo que es una variable fundamental, y antes estábamos hablando un poco de eso, y la desigualdad. Y voy a detenerme muy brevemente
Estas son cosas en las que yo creo que estaríamos todos de acuerdo en la mesa, son las tendencias que han definido el mundo en los últimos 20-30 años, y la cuestión es cuántas de esas van a continuar o en qué momento estamos, ¿no? Cuando hablamos de globalización, pues es muy fácil poner el gráfico tradicional, cómo ha ido disminuyendo el peso de los países llamados desarrollados, avanzados en el PIB mundial, y cómo ha ido creciendo el peso de las economías emergentes y en desarrollo, ¿no? Hasta tal punto de que hoy prácticamente ya los países desarrollados, los llamados países avanzados, son menos del 50% del PIB y los países emergentes son más del 50% del consumo, ¿no? Este es el gráfico tradicional. A mí me gusta más, cuando hablo de globalización, poner, por ejemplo, este gráfico, ¿no? Que es un coche como el que podemos tener cualquiera de nosotros. No tengo acciones de Volvo, no hago publicidad de Volvo, pero es el que he encontrado, y pone todos los componentes, y si vemos la letra pequeña de ese gráfico, todas las empresas y todos los países que participan en la producción de ese gráfico, ¿no? Y esto es para mí el gran reto de la globalización. La globalización ha permitido que tengamos un flujo de comercio internacional que ha facilitado fundamentalmente el consumo y ha abaratado los precios de manera radical. Yo creo que precisamente estos días el Fondo Monetario ha sacado un paper que me parece muy relevante, que llama el mundo en peligro de fragmentación, que ni siquiera, que además es un paper especialmente relevante porque no es ni siquiera un working paper del staff, sino que es un documento, digamos, con más oficialidad, un staff note, una toma de posición del fondo sobre la fragmentación amenazada, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? Y aquí habla fundamentalmente de dos cosas, ¿no? Esta globalización que ha beneficiado claramente a los consumidores de los países ricos, en los que ha permitido acceder a una variedad de paquetes de consumo y a unos precios evidentes, también ha beneficiado y mucho a los países en desarrollo y países emergentes, que les ha permitido incorporarse a la cadena de producción mundial y, por lo tanto, tener unos salarios incomparablemente mejores que tenían. Y como apuntaba muy bien Emilio, y me ha robado una de las citas que iba a hacer antes, la globalización ha permitido que la desigualdad a nivel mundial haya disminuido radicalmente. Y como le oí una vez decir a Larry Summers, el secretario del Tesoro americano, rector de Harvard y gran economista, el problema de la globalización es que los 50 millones de puestos de trabajo bien pagados que ha creado en el mundo, en Perú, México, China, Malasia, Indonesia, Tailandia, etcétera, los ha destruido en Estados Unidos y en Europa. Y esto ha hecho que efectivamente la desigualdad de la renta se abra en los países desarrollados, pero la desigualdad de la renta ha mejorado radicalmente en el mundo. Bueno, esto es una consecuencia de la globalización. La globalización está hoy siendo cuestionada por varias razones, ¿no? La primera es obvia y luego, bueno, no me voy a detener mucho, que es el tema del COVID y la inseguridad humana y física que planteó. Evidentemente hoy, con la guerra de Ucrania y la invasión de Ucrania por Rusia encima de la mesa, cuestiones geoestratégicas, y se están desarrollando conceptos que a mí me parecen particularmente peligrosos en términos de globalización, que es esta idea de que podemos gestionar adecuadamente la globalización de forma que, como déspotas ilustrados o gobernantes con conocimiento, somos capaces de gestionarlo de tal forma que no haya perdedores, ¿no? Y que todo el mundo gane la globalización a costa de parar la globalización. Y estamos introduciendo fenómenos o palabras en el debate político que a mí particularmente me preocupan. Empezamos hablando de nearshoring, que si os acordáis era acercar la producción a países cercanos para poder controlarlos. Luego lo sustituimos en el debate internacional por el concepto de friendly shoring, que ya no basta que los países estén cerca, sino que sean fiables y confiables. Esto sobre todo afecta, por ejemplo, al tema de la producción de petróleo y energía y el gran debate estratégico de la autonomía estratégica de Europa en el término energético para producir cercanos. Y yo siempre pongo el ejemplo de que esto del friendly shoring es muy bonito, pero es que los materiales, las materias primas y las fuentes energéticas están donde están. Y no encuentro que aumenta mucho el friendly shoring y la confiabilidad en la garantía de suministro de depender energéticamente de Rusia o depender de Argelia o Marruecos, ¿no? Es decir, de países que tienen una estabilidad geopolítica crónica, y por no hablar de la distribución de lo que luego mencionaré un poquito, la distribución de los minerales raros y los metales que van a ser claves en el futuro tecnológico, ¿no? Bueno, lo que quiero apuntar con esto es que la globalización está cuestionada, yo creo que excesivamente, yo creo que de manera injusta, y creo que está dando lugar a una tendencia preocupante y que va a definir en gran medida la economía del mundo hacia un cierto neomercantilismo, hacia una nueva posicionamiento de los estados como actores relevantes en la economía, que va a ser un poco uno de los leitmotivs de mi presentación y de mi preocupación.
La segunda gran tendencia de fondo es la tecnología, ¿no? La revolución digital. Podemos poner muchas. Aquí en el debate tecnológico siempre hay dos posiciones, ¿no? La que yo llamo los neomalthusianos, que se reproducen pues, como las esporas y como las malas ideas de manera permanente. Y entonces cada X tiempo, siempre que hay una revolución tecnológica, hay quien dice esto va a generar miseria, paro, destrucción del tejido social, de la fiebre humana, etc. Y luego están los optimistas, que piensan, mire usted, las revoluciones tecnológicas son las que permiten el crecimiento de la renta per cápita y del nivel de vida, ¿no? Cuando uno mira, y este es el gráfico que he puesto y que tenéis ahí en la pantalla, cuando uno mira la evolución del PIB per cápita en distintos momentos históricos, lo que ve es un periodo de crecimiento continuado. Es decir, la revolución tecnológica no hay ninguna discusión que genera empleo, genera crecimiento y genera productividad. Es verdad que genera incertidumbre. Es verdad que cuando las cosas se mueven y cuando la revolución tecnológica permite, evidentemente, crear rentas de situación, rentas de conocimiento, hay gente que se apropia, se beneficia más rápidamente de esos monopolios temporales de conocimiento y, por lo tanto, le pega un empujón a sus rentas y sabe la distribución. Se habrá desigualdad en la renta, ¿no? Eso ha pasado en todas las revoluciones tecnológicas. Por lo tanto, aquí la gran pregunta es si los cambios que hoy estamos obsesionados que se han producido en la desigualdad, como que según decía esta revolución tecnológica, son temporales, son producto de la apropiación privada de las rentas temporales de monopolio que produce toda revolución tecnológica, que produjo la revolución industrial, que produjo el Forte y la revolución del automóvil, etcétera, o son cambios estructurales permanentes. Yo creo claramente que no, que son cambios temporales que hay que gestionar y sobre todo hay que gestionar la incertidumbre, ¿no? Y hablaré de este tercer punto cuando volvamos hablemos de la tercera. Bueno, y iba a hacer un pequeño inciso para provocar un debate, si hay interés, sobre la importancia de la desglobalización y la digitalización en el mundo de las finanzas. No me quiero detener mucho aquí. Este es un gráfico que lo que expone es la explosión de lo llamamos criptoactivos, básicamente el valor de mercado de los criptoactivos en un momento determinado, incluso antes de la crisis esta que tuvieron a finales del año pasado, y lo que refleja es evidentemente cómo este mundo se ha revolucionado, ¿no? Y aquí hay también la desmaterialización de la economía es relevante. Esto es un concepto que la verdad que se lo he visto a Belén y que desde entonces me ha preocupado y se lo debo de reconocer. Y que es muy importante tener en mente que es producto de la digitalización, pero no es tanto, o sea, aquí voy a poner un ejemplo de la desmaterialización que todo el mundo puede entender. Cuando antes alguien sacaba una canción de música, necesitaba un estudio donde grabarlo y por tanto una inversión física en máquinas de grabación de sonido, necesitaba además un soporte de vinilo donde grabar su música, necesitaba unas tiendas donde se vendían y por lo tanto empleos que se creaban para poder vender esos músicos y por lo tanto cada persona que era capaz de sacar una canción, un LP al mercado, pues tenía detrás 1000 puestos de trabajo necesariamente derivados de. Hoy todos sabemos que una canción se saca, bueno, hemos visto un fenómeno reciente que no voy a comentar, como la sacó en una tarde en su casa cabreado, y tiene al día siguiente 1 millón de hits y se convierte en el gran éxito mundial. Y claro, esto ha creado empleo y entonces la opinión inicial o el punto de vista inmediato es decir, claro, esto significa que hoy gran parte de la producción no genera trabajo. Y no es verdad. Detrás de eso hay un montón de trabajo. El problema es que mucho de ese trabajo está fuera de las cadenas de medición habitual del PIB al que estamos acostumbrados. Y por lo tanto, pero se está generando ese valor añadido. O sea, la gente produce cosas de las que puede vivir. Y si no, no lo diré. Bueno, esto es fundamental, el tema de las finanzas, del que luego, como digo, si queréis, hablamos en detalle, del tema de los criptoactivos, porque yo sí creo que es importante, y en esto sí quería, porque hay mucha gente que habla, cuando piensa en la economía a 30 años, piensa que vamos a poder liberarnos del yugo del Estado como creador de dinero. Y yo creo que esto es de las grandes ingenuidades y de los grandes errores que uno puede tener en el planteamiento de futuro. Es decir, bienvenida a la revolución tecnológica de las finanzas, facilita evidentemente el consumo, facilita los medios de pago, abarata los costes de transacción, una variable fundamental en economía, como todos sabemos, pero no nos olvidemos de que el dinero, esto que es un medio de pago, es algo que aceptamos generalmente como intercambiar, como medio de pago, como intercambio de bienes y servicios, porque detrás está el poder coercitivo del Estado que nos garantiza su valor y nos garantiza su utilización. Por lo tanto, yo soy muy escéptico respecto a la posibilidad de que podamos sustituir dinero público por dinero privado. Se ha intentado muchos años, ha habido muchos ejemplos de dinero privado. Durante muchos años la humanidad vivió con dinero privado y tuvo el gran invento del dinero público.
Y creo que esto no deberíamos de perderlo de vista en el debate, que quizá podríamos, si os interesa, retomar. Bueno, una de las consecuencias inmediatas de la digitalización es la deslocalización del trabajo, la deslocalización del empleo, ¿no? Yo creo que esto es una revolución muy importante. Lo que pongo ahí es un indicador de distinta capacidad de teletrabajo, de deslocalización del empleo, según la renta per cápita de distintos países. Y lo que vemos, la conclusión fundamental, es que la deslocalización del empleo es un lujo de ricos. Los ricos son más móviles, porque los trabajos se pueden deslocalizar, obviamente, a la medida que tengan mucho más capital humano incorporado. Es mucho más fácil que una persona con un nivel de conocimiento y en un trabajo en el sector servicios de alta cualificación, sea banca, finanzas, seguros, derecho o educación, sea deslocalizable. De hecho, esto es un ejemplo de deslocalización. Pero efectivamente, toda la gente que hay detrás de este servicio no se puede deslocalizar, ¿no? En el caso del COVID fue evidente cómo los servicios de menor valor añadido y más necesaria prestación, todo el cuidado doméstico, cuidado de las personas, cuidado de los enfermos, etcétera, no son deslocalizables, ¿no? Por tanto, creo que tengamos que tener cuidado con que la deslocalización del trabajo es un factor importante, pero es un factor adicional de desigualdad y de inseguridad. Como pongo en el gráfico siguiente, puede aumentar la desigualdad intergeneracional, porque el teletrabajo no funciona ni para los más pobres, los menos cualificados, ni para las mujeres que estadísticamente están representadas en los trabajos de servicios humanos y por lo tanto que requieren más presencia física en el puesto de trabajo. Esto puede cambiar, pero hoy la realidad es que la fuerza de trabajo femenina está concentrada mayoritariamente en sectores de asistencia personal y por lo tanto que son más difíciles de deslocalizar, y a los jóvenes que les permite, les dificulta mucho su carrera profesional. Pero el punto relevante que quería hacer en el tema del teletrabajo es que podemos pensar, por lo tanto, en un mundo en el que va a haber una flexibilidad de la relación laboral creciente, y esto es lo que a mí me parece más importante. No creo que podamos pensar que a 25 o 30 años la gente va a liberarse totalmente de trabajar en un sitio físico. Creo que va a ser muy pocos el porcentaje de los puestos de trabajo que realmente uno puede elegir hacer donde quiera, indistinta. Lo que creo es que vamos a poder tener una gran flexibilidad de horas y trabajo. Uno puede estar básicamente trabajando en un sitio, pero desplazarse temporalmente a otro sitio. Y esto es importante por dos cuestiones. Porque primero plantea un tema de modificación de la relación laboral, o sea, la relación laboral jurídica y en general, la que, como está organizado el Estado de Derecho, el Estado Social de Derecho, sobre la base que uno tiene una relación de asalariado, y esto le genera determinados derechos y obligaciones por ambas partes, por el empleador y por el contratado, y creo que vamos a ir a un mundo creciente de desasalarización. La revolución digital y la deslocalización del empleo permite que cada vez el porcentaje de trabajadores asalariados disminuya, pero esto, entre otras cosas, plantea que una de las formas más importantes de financiación del estado de bienestar, que es con un impuesto a los salarios, las llamadas contribuciones a la seguridad social, son cada vez menos sostenibles, porque cada vez va a haber menos asalariados sobre los que podamos hacer recaer esas cotizaciones a la seguridad social. Y todos sabemos las dificultades que hay para imponer presión fiscal tanto en cotizaciones sociales como en impuestos sobre la renta de trabajo, impuesto a la renta de las personas físicas a los trabajadores no asalariados. Dificultades obvias que todos conocen. Por lo tanto, creo que es importante plantearnos que esta desasalarización del mercado de trabajo, esta deslocalización del empleo, necesita ser acompañado de una manera de refinanciar o de repensar el modelo de financiación del estado del bienestar que le da estabilidad social al país, a las sociedades avanzadas. Y el segundo punto es que le permita a los países competir por traer talento de una forma que hasta ahora no era posible, ¿no? Y esto es un dato que dejo encima de la mesa porque es verdad que va a haber un porcentaje de población cada vez mayor que quizá no pueda vivir todos los 9 meses de su vida fuera del puesto de trabajo, pero sí va a poder pasar grandes temporadas en destinos alternativos, ¿no? Yo creo que esto es un punto importante que va a permitir competir, insisto, de manera diferente a distintos países. Es una tendencia que tenemos. La cuarta rueda, transición energética, ¿no? La transición energética tiene muchas maneras de verla y en sí mismo nos daría para un debate y por lo tanto solo lo voy a dejar aquí brevemente, voy a apuntar 3 cosas. La primera es que la transición energética es una decisión política. Una decisión política que nace fundamentalmente de, 1, reducir los niveles de emisiones en el mundo y 2, de poner un precio a las emisiones, de una forma u otra. Lo que tenéis en el gráfico que veis en pantalla es cómo va a crecer el precio de los derechos de emisión, cómo está previsto que crezca para cumplir los objetivos que voluntariamente los países se han dado.
Bueno, yo aquí voy a ser un poco drástico. O sea, no hay ninguna posibilidad de que se cumplan los objetivos que nos hemos dado voluntariamente como países sin asumir un coste brutal en términos de crecimiento y en términos de empleo. Yo creo que tenemos que empezar a tener una actitud con la transición energética que sea realista en términos macroeconómicos y en términos sociales. Y se trata de poder empezar a cuantificar el precio que estamos dispuestos a pagar por reducir en determinados porcentaje el nivel de emisión. Creo que esta ingenuidad de seguir poniendo cada vez objetivos más ambiciosos, que cada vez se posponen en el tiempo, porque cuando nos acercamos al momento nunca se cumplen, es hacernos trampas en el solitario y no está produciendo ningún efecto. Porque afortunadamente, me hace gracia porque en términos, así como en el mundo del empleo, normalmente las visiones, si me permitís, más progresistas en el pensamiento político, están asociadas a cuestionar la deseabilidad de la revolución tecnológica, de la globalización, porque genera desigualdad. Sin embargo, en el mundo de la revolución, de la transición energética, las visiones más progresistas están asociadas a la ingenuidad de pensar que no tiene ningún coste, que mañana seremos todos felices con energía gratis y barata, ¿no? Y permanentemente disponible. Y afortunadamente hoy empezamos a tener un coste más real de que esto tiene un coste en términos de crecimiento y en términos de inflación, y que estamos o no dispuestos a pagar. Pero tiene también un coste, y este es el segundo gráfico que está dedicado a Emilio y a Miguel, a los más economistas políticos o sociólogos de la mesa, es que es un gráfico de Brooklyn, me parece que es, la geopolítica de la transición energética. Lo que viene en ese gráfico es cómo cambian los países que son relevantes en la economía del carbono, de la economía de los hidrocarburos, y que es la parte de arriba, la parte azul donde pone oil and gas, en gas y petróleo. Estos son los países dominantes en las tres etapas, ¿no? En el upstream, en la generación, producción, en el refino y en el consumo, ¿no? Y abajo están los países que son dominantes en las tecnologías limpias, ¿no? En la energía renovable. Y lo que vemos así, a lo bruto, es que arriba, en el mundo actual de la economía del carbono y hidrocarburo, aparece fundamentalmente Rusia, Estados Unidos y los países árabes. Y en el mundo de abajo desaparece Rusia, lo cual quizá tenga algo que ver con sus prisas por recuperar un cierto protagonismo internacional invadiendo territorios, porque el mundo del carbono y del hidrocarburo está desapareciendo. Aparece con una fuerza brutal China, y que eso por lo tanto va a tener un impacto muy importante. Por cierto, ninguno de los dos mundos está Europa, y esto es un tema que nos deberíamos de plantear como europeos, pero tampoco está América Latina. Están algunos países de América Latina, en la parte más de la primera etapa de producción de la minería, obviamente Perú, Chile, etcétera, en los nuevos metales, en yacimientos de metales raros, ¿no? Y este es un tema a plantearnos tanto desde Europa como desde América Latina, ¿no? En esta nueva distribución de recursos y yacimientos necesarios para la economía de los renovables, esto va a cambiar el poder relativo de las distintas zonas. Da una gran oportunidad a los países productores de minería si están dispuestos a hacer las transiciones necesarias, pero convierte en irrelevante a zonas del mundo que hasta ahora han sido muy importantes, ¿no? Y esto añade un factor de inseguridad política adicional, porque la gente es perfectamente consciente de que su ventaja competitiva está desapareciendo y se resiste. Y esto va a generar y está generando ya grandes problemas, ¿no? Este era el aspecto en el que quería detener con la transición energética. De demografía, y como voy un poco tarde, voy a hablar solo, voy a dar 4 pinceladas. Hay 4 tendencias demográficas obvias, pero que no deberíamos de perder de perspectiva. La primera, es la más evidente, es el envejecimiento de la población, ¿no? Este es el gráfico que yo digo siempre que un economista, es el único gráfico que un economista puede estar seguro de que tiene razón y que nunca ha pasado antes, que es que a partir del año 2018 hay una gente en el mundo mayor de 65 años que menor de 5. Esto no ha pasado nunca antes, estoy seguro, seguro, no tengo ninguna discusión. Todo lo demás que ponga de renta per cápita, crecimiento del PIB, etcétera, perdonad que tengo Seguro que alguien me dice que en determinado país, en determinado siglo, pasaba, pero esto no ha pasado nunca. Esto tiene implicaciones fundamentales, la que todos estamos acostumbrados a pensar y la que me parece, con perdón, y no quiero quitar la importancia, pero la menos relevante, por más conocida, es las pensiones, el tema de pensiones. Pero hay 2 o 3 implicaciones que yo creo que nadie hace o que no hacemos suficientemente del envejecimiento de la población, que me parecen muy importantes a definir la economía del futuro. La primera es el mix de consumo. El paquete de consumo de una población envejecida no tiene nada que ver con el paquete de consumo de una población joven.
lo que consumimos, bueno, voy a quitar a Miguel y a Belén aquí, pero lo que consumimos tú y yo, Miguel, tiene muy poco que ver con lo que consumen nuestros hijos. ¿Para qué? Y por lo tanto, el mix de producción y el mix de empleo asociado a ese mix de producción va a ser distinto dentro de 10 o 15 años. Porque aquí estamos todo el día hablando de los millennials, pero los millennials ni tienen un duro y son muy pocos. Y sin embargo, las panteras grises que decíamos cuando éramos gente mayor, tenemos dinero, somos muchos, y vamos a empezar a reclamar que se consuma para nosotros y se produzca para nosotros. Quiero decir que primera consecuencia importante, estamos hablando de un cambio en el mix de producto de los países. Y los países y las empresas que sean capaces de identificarlo pronto tendrán ventaja competitiva en la economía de los próximos 15. Y esto va a pasar sí o sí. Segundo, revolución importante, esto afecta a la productividad. Afecta de manera muy importante a la productividad. O sea, y a la forma de producir, no solo a qué producimos, sino a cómo producimos. Una de las cuestiones que a mí me llamó mucho la atención, que le oí también, creo que fue también a Risamers, hablando de la famosa reshoring, de volver a llevar la producción después del COVID a los países de Estados Unidos. Decía, mire usted, en Estados Unidos no podemos dedicarnos a la producción industrial porque no tenemos gente en edad de 25 o 50 años, varones con fuerza física, para volver a trabajar en las fábricas. No hay. Somos ya muy mayores para volver a trabajar en la fábrica. Y por lo tanto, lo más que podemos acercar es la producción a México o a Honduras. Pero no podemos producir en Estados Unidos. Es decir, la producción está asociada a la forma de producir. Si queremos reindustrializar países envejecidos, tenemos que reindustrializar de forma muy distinta a la que pensábamos tradicionalmente. Y por lo tanto, el mix no solo del consumo, sino el mix de producto es radicalmente distinto. Y la tercera consecuencia que genera la incertidumbre, que genera el envejecimiento de la población, es el cambio en las relaciones sociales. Hasta ahora, tradicionalmente, tenemos un sistema de bienestar en el mundo concebido como que la gente trabaja durante un determinado periodo y distribuye, vive de lo que ha generado y distribuye hacia abajo sus rentas durante otra determinada parte de su vida, ¿no? Y esto va a cambiar radicalmente, no solo por el alargamiento de la población, sino por lo que cambia la mentalidad del concepto tradicional. La familia es el ejemplo, el instrumento básico de transferencia de rentas social. Y todos sabemos, los que hemos estudiado en algún momento temas de desigualdad, etcétera, que el gran problema en los países desarrollados es la desestructuración familiar. Es donde se dan las bolsas de pobreza, claramente, ¿no? Lo que llaman familias desestructuradas, por muchas razones, ¿no? Claro, pero es que ese papel de transmisor social de equidad y de renta y de transferencia social que cumple la familia en una población envejecida es radicalmente diferente. Y por lo tanto, los mecanismos de solidaridad a los que estamos acostumbrados a pensar, tenemos que repensarlos en una población crecientemente envejecida. Bueno, esta es la primera tendencia demográfica, la más obvia. La segunda, las migraciones, ¿no? En una población envejecida y distribuida muy desigualmente ese envejecimiento de todos los puntos de las zonas del país, las migraciones van a continuar. Dicho de una manera un poco radical, si uno no está dispuesto a pagar el precio de tener un hijo, tendrá que importar hijos. Y permitirme que sea así de drástico. Y por lo tanto vamos a ver un mundo en el que las migraciones, más allá de movimientos de las convulsiones sociales que pueda haber en un determinado momento, van a ser un factor permanente de reequilibrio demográfico en el mundo. Y nos vamos a acostumbrar a un mundo de migraciones crecientes. De hecho, cada vez más hablamos como una distinción casi epistemológica entre los emigrantes y los expatriados, ¿no? Porque parece que los expatriados es un concepto positivo, es gente de nivel medio alto que decide voluntariamente cambiar de trabajo, de país, para trabajar mejor, etc. Bueno, cada vez va a haber más expatriados que no sé si son emigrantes o emigrantes expatriados o expatriados emigrantes. Es decir, cada vez más gente que va a salir, que vamos a necesitar importar, ¿no? Y esto va a cambiar radicalmente la mentalidad, está cambiando ya radicalmente la mentalidad social. Y efectivamente tendremos que empezar a plantearnos en serio una gestión de las migraciones que vaya más allá del stop and go. De ahora abrimos la frontera, cuando esto se hace explosivo las cerramos, el fracaso de la política migratoria americana y por cierto, europea en los últimos años. No hemos sido capaces de definir, de gestionar esa. La tercera tendencia evidente es la feminización del mercado de trabajo, ¿no? La feminización nace fundamentalmente del acceso a la mujer a la educación, del cambio, permitirme que hable como economista aquí, en el costo de oportunidad de quedarse en casa. Esto va a continuar necesariamente, es una tendencia deseable y que tiene implicaciones también, no solo sobre el mercado de trabajo, sino, igual que antes, hablando del envejecimiento, sobre el paquete de consumo. Es obvio que el empoderamiento económico de las mujeres significa unos bienes, un mix de consumo diferente,
un mix de producción y de tecnología diferente y un mix también de preferencias sociales y políticas probablemente diferentes. Y por lo tanto, la feminización de la sociedad, no solo la economía, va a tener y tiene consecuencias fundamentales en los próximos 10 y 20. Y el último punto demográfico, la urbanización, ¿no? Vivimos en poblaciones crecientemente urbanas y esto tiene también consecuencias importantes, energéticas, sociales, humanas, etcétera, ¿no? No me quiero detener mucho para no extenderme. Y luego hablamos de desigualdad. Estos gráficos son un poquito difíciles de ver, pero bueno, voy a explicarlo muy rápidamente. La desigualdad, y efectivamente, haciendo, como decía Emilio, en el interior de los países, y pongo dos gráficos ahí, el que es una línea continua de distintos colores, es los ingresos semanales medios en Estados Unidos en los últimos 50 años, de 64 a 2014, por nivel educativo. Y lo que vemos brutalmente ahí es que prácticamente el salario medio del ciudadano norteamericano sin estudios universitarios ha permanecido constante 50 años. Tuvo un pequeño crecimiento de los años 60 a 70 y a partir de ahí ha disminuido, ¿no? Y solo los niveles, el gráfico, la línea azul clarita y la amarilla densa, solo los niveles de educación superior o post son los que han tenido un incremento real de su poder adquisitivo. Esto evidentemente implica, es parte del desapego de la sociedad americana, de la desigualdad, de lo que decía antes con la Larry Summers, los 50 millones de puestos de trabajo desaparecidos, pero explica la fragmentación social y política de los países, ¿no? Una manera parecida de verlo, no soy capaz de encontrar un gráfico parecido para Europa, es el que figura en el cuadro de la izquierda o de la derecha, según miro yo, del gráfico, en el que lo que hay ahí es un periodo mucho más corto, son 20 años en la historia europea, y son cómo ha variado el número de empleos, de puestos de trabajo, en distintos países. Cada barra, son tres colores, ¿no? El azul oscuro, azul marino, digamos, y azul clarito. Esos son distintos países, todos los países en tres cualificaciones. El azul oscuro son las ocupaciones que pagan los peores salarios, los cuatro puestos de trabajo que peores salarios pagan. En el gráfico del azul clarito son las 8 ocupaciones que pagan los mayores salarios y los de medio es el grueso de la fuerza de trabajo, diríamos la clase media laboral, los que ni cobran mucho ni cobran poco. Y lo que vemos es que en todos los países europeos, prácticamente en todos, en estos 20 años, ha crecido el número de puestos de trabajo mal pagados y el número de puestos de trabajo bien pagados. Y ha disminuido prácticamente en todos, las ocupaciones de en medio. Es otra vez más cómo se está polarizando la distribución del empleo. Consecuencia, como decía antes, es el mismo gráfico anterior. Seguro que si asociamos las ocupaciones que mejores salarios pagan son de mayor nivel educativo y mayor cualificación, y si asociamos los trabajos que menos pagan, pues normalmente son ocupaciones que requieren prácticamente muy bajo nivel de estudio. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que efectivamente la desigualdad ha aumentado de manera muy significativa en el entorno de los países y no en el mundo, como decía Osa. Y esto plantea la gran pregunta, ¿no? que me lleva a la siguiente, bueno, primero la planteo y la siguiente diapositiva. La interpretación habitual que uno ve normalmente aquí es, hace falta más Estado. Hace falta corregir esta desigualdad de la distribución de la renta. Hace falta, por lo tanto, un nuevo contrato social. Y este es un debate que seguro que habéis tenido aquí en muchos debates. Bueno, yo creo que esto lo que implica es que una soberbia intelectual de la que yo carezco. Y entonces yo, como soy un modesto economista, pienso, no, mire usted, lo que hace falta es que demos más oportunidades de movilidad, que se generan más oportunidades de crecimiento. Y por lo tanto, lo que hace falta es poner menos barreras a que el crecimiento se produzca. Y lo que hace falta es generar más crecimiento económico. Quizá esto está asociado con que estos países han dejado de crecer, ¿no? Yo soy firme creyente y voy a poner esta idea a fuerza con esta concepción que tenía sobre las tendencias de fondo a las que afectan 3 cisnes negros. Sobre todo esto hemos tenido los 3 cisnes negros que todos conocen. Y los 3 han resultado, que es el leitmotiv de esto, en una petición de más Estado. Hemos tenido una crisis financiera global en el mundo, la famosa crisis financiera del año 2008-12, según uno se sitúe en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Y se tradujo en la crisis del euro, evidentemente, pero fundamentalmente lo que hizo, mirado con perspectiva, fue 2 cosas, en mi opinión, fundamentales. Cuestionó la liberalización de la regulación financiera y empezamos a volver a poner barreras a los libres movimientos de capitales y cambió las obligaciones de los bancos centrales.
pensamos que los bancos centrales, uno, deberían de ocuparse también de la estabilidad financiera, no solo confiar en que con inflación baja el sistema financiero funciona bien, sino que hay otras cosas de las que hay que ocuparse. Le dimos una referencia, pero caímos en el error, en mi opinión, de creer que los bancos centrales eran un arma tan poderosa que podía solucionar toda crisis económica. Y recordemos, tú hablabas del famoso libro que yo cito siempre, es de Mohamed El-Arian, cuando hablaba de los bancos centrales como the only game in town, ¿no? El único jugador. Esta idea de que los bancos, la política monetaria es tan eficaz que hay que utilizarla siempre y necesariamente. Y como consecuencia de eso lo que hicimos fue intentar sustituir una crisis de deuda por más deuda. Por básicamente trasladar al sector público la deuda privada que no teníamos dificultades de cobrar. Y bueno, segunda tormenta perfecta, el COVID. Y por lo tanto le pedimos más responsabilidades al Estado. La segunda tormenta perfecta fue el COVID. El COVID-19 genera obviamente una inseguridad humana y brutal. No solo produjo un confinamiento tremendo de la población, sin precedentes, ¿no? Yo siempre comento que incluso en una época de guerra la gente sale a su casa a trabajar. En el COVID nos pagaban por quedarnos en casa. Esto es lo que yo creo que tampoco tiene precedente histórico, pero produjo obviamente unas demandas del Estado protector que iban más allá de garantizar la estabilidad financiera, sino garantizar la salud y la sanidad. Es obligación del Estado que nos garantice, y por lo tanto más gasto público y más intervención económica. Y cuando parecía que salíamos del COVID y salíamos de la crisis financiera, viene la invasión de Ucrania y nos genera una nueva demanda del Estado, demanda de seguridad física. Oiga, deme usted, protéjame, demanda de defensa. ¿Todo esto qué significa? Significa que vamos a un mundo de más gasto público, más deuda pública y más intervención. Y por lo tanto un mundo necesariamente de más inflación y de menos crecimiento. Y este es el punto con el que quería, si queréis, acabar, porque veo que me estoy extendiendo. Creo que tenemos que pensar si estas tendencias estructurales de fondo nos resultan justificadas perfectamente por muchas de estas razones, que hay que moderar, como siempre en economía, hay que compensar esta necesidad de seguridad con la necesidad de crecimiento y generación de recursos. Y por lo tanto, o por lo menos ser conscientes de que un mundo de demanda de estabilidad y de intervencionismo estatal es un mundo más inflacionista. Un mundo más inflacionista es un mundo de tipos de interés más altos, de menos inversión, de menos crecimiento, de menos empleo y probablemente también de más tensiones sociales. Y por lo tanto hay que buscar un cierto reequilibrio. Y acabaría con que me gustaría que retomásemos, por eso la conferencia se llamaba Algunas ideas equivocadas en economía, que retomásemos el crecimiento como la variable básica que justifica, explica y condiciona toda la política económica. Porque todo lo que no sea generar crecimiento económico polariza el debate social, convierte la economía en una lucha por la distribución y, por lo tanto, acaba mal. Y lo dejo ahí. Pues muchas gracias, Fernando. Nos has conducido por un camino bastante positivo y optimista y nos dejas justo en el momento en el que entras de lleno en el pesimismo. Pero en fin, la economía ya sabemos que es una ciencia lúgubre, por lo tanto lo lleváis ahí. Yo creo que has hecho un fantástico, excelente mapa de lo que son las tendencias en lo que llamábamos inicialmente economía del mundo. Me permito recordar los 6 elementos. En primer lugar, desglobalización, globalización, digitalización, fundamental, deslocalización, que en buena medida está también vinculada, pero en fin, no solo con la digitalización, por el tema de los trabajos a distancia. Los temas de energía es siempre fundamental. De hecho, la geopolítica, el núcleo duro de la geopolítica lo ha sido siempre la energía, ¿no? El petróleo, etc. Demografía, yo hubiera empezado con la demografía, porque, bueno, claro, soy sociólogo, yo hubiera empezado, porque al fin y al cabo las sociedades son población, pero el tema del envejecimiento además asimétrico en unas regiones y en otras, creo que esto es fundamental, ¿no? Es algo fundamental. Y finalmente el tema de la desigualdad, que nos lleva a la dualización, que son los temas que has comentado después, y que me gustaría posteriormente regresar sobre esta idea de la dualización de las sociedades en función de los globalizados y los territorializados. Luego explicaré qué quiero decir con eso, pero estoy seguro que me entienden. Bueno, pues vamos a seguir con el análisis. Miguel, te toca, te escuchamos. Muchas gracias, Emilio, primero por la invitación y muchas gracias, Fernando, por esta excelente ponencia, porque realmente has cubierto la economía mundo desde muchísimas aristas y bueno, de manera extraña casi mucho estamos de acuerdo, aunque después yo creo que al final sí que a lo mejor tenemos visiones diferentes en cuanto al crecimiento, la inversión, el Estado, etc. Yo, como solo tengo 10 minutos, pues
voy a tocar como 6 temas brevemente, telegráficamente, para después seguir en el debate. El primero es realmente medir cuánto de globalización y de desglobalización y de esto que llaman, ¿no?, slowbalization, o sea, una globalización más desacelerada o más lenta tenemos. Y como has apuntado, yo creo que en el tema desmaterialización de lo intangible de la economía es difícil medirlo. Y por lo tanto creo que tenemos que todos los números y todo lo que... Porque hay ahora estadísticas de todo tipo. Gente que te dice, es clara la tendencia de la desglobalización, otros que te dicen, no es así. Podemos mirar comercio, inversión. Sabéis que nosotros en el Real Instituto Elcano tenemos el índice de presencia global, ese índice que intenta también medir ese mapa de la globalización, nos indica que en el 2016 la globalización ha empezado a desacelerar, a reducirse la aceleración que tenía y que entramos en un plató. Y el año pasado, que es los últimos datos que tenemos, se desaceleró un 2,3%, que es la mayor bajada que tenemos de la serie desde los años 90. Pero también es verdad que el 2021 justo fue el año donde impactó más la pandemia. Y ahí también tenemos, por un lado, vemos que los bienes y el comercio han aumentado, pese a tener una pandemia, pero claro, otras tendencias han bajado mucho. Por ejemplo, todo el poder blando bajó mucho, pero también bajó mucho por el turismo, porque el turismo lógicamente se vio afectado de una manera, y entonces eso es circunstancial y coyuntural, que se va a poder recuperar. Por ejemplo, seguramente este año y el próximo tendremos muchos más turistas chinos. Por lo tanto, vemos ahí que es interesante desagregar esto de la desglobalización, ¿no? Y también en el 2021 aumentaron, por ejemplo, los intercambios tecnológicos y de ciencia. Pues seguramente también por el tema de las vacunas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí, y después está el tema de las cadenas de valor. Yo recomiendo a todos leer estos días las 2 piezas que saca el Financial Times sobre Apple y su vinculación con China y su dependencia de China. Fernando sacaba el coche Volvo, normalmente muchos de nosotros sacamos el iPhone, sí. En las cadenas de valor. Y es interesante ver cómo todavía hoy, después de que Apple desde el 2014 intente diversificar su producción de sus productos, todavía el 95, 97, 98% de toda su producción se realiza en China. Estudios recientes muestran, ahora que Fernando comentaba lo del friendshoring, producir cada vez más en los países aliados, si queréis, o más seguros o fiables. No se ve. En los datos no hay, desde que empieza todo este debate, que se podría un poco decir que empieza en el 2018 con la guerra comercial de Trump, realmente en temas de comercio, inversión, etcétera, no es que haya una mayor dependencia, interdependencia con los países más próximos, y hay trabajos que cruzan esto, por ejemplo, con votaciones en las Naciones Unidas, con participación en la OTAN o en organizaciones internacionales. Por ahora, esto puede cambiar, pero que por ahora no vemos evidencia ahí. Entonces, por lo tanto, yo creo que esto de la globalización más lenta o incluso desglobalización está por ver. Sí. Primer punto. Segundo punto, creo que, y aquí enlazo con cómo acababa Fernando, creo que sí que vemos un giro copernicano en muchos elementos de la relación entre Estado y mercado. Y claro, llevamos muchos años criticando a China por tener demasiado Estado, cuando nosotros, y Fernando lo ha explicado muy bien, las razones, estamos en un giro tremendo de mayor participación e intervención del Estado en la economía, hasta el punto que ahora mismo ya estamos interviniendo en los precios en nuestros propios mercados. Entonces, ¿hasta qué punto ahora ya tenemos economías de libre mercado? Ya en muchos ámbitos no es el caso, porque estamos interviniendo claramente. Y ese giro copernicano, por lo menos yo lo he visto en la comunidad de economistas que se dedican a la macroeconomía y a las finanzas en Europa. El Banco Central Europeo, que es a lo mejor el último y mejor ejemplo,
va a sacar a final de este mes, principios del mes que viene, un papel de más de 180 páginas sobre la economía, la autonomía estratégica europea y cómo eso va a afectar a la economía y a los precios y a la política monetaria. Entonces, hay toda una reflexión ahora mismo, quizás, en la institución más de economía ortodoxa que pueda haber, que es el Banco Central Europeo, donde se entiende que ya en un contexto de rivalidad entre grandes potencias, Europa tiene que analizar bien cuáles son sus dependencias y tiene que pensar bien hasta qué punto intenta ser autónoma e independiente en muchos ámbitos y cómo eso va a afectar a su economía y su modelo económico y a su política monetaria, pero no solo. Y esto es importante, yo creo. Tercer punto, yo creo que enlaza también con lo que decía Fernando, tecnología. Sabéis que quizás el economista que más ha estudiado el tema de cómo la tecnología impacta a la sociedad últimamente ha sido Acemoglu. Sabéis que además va a sacar un libro analizando el impacto de la tecnología sobre la sociedad en los últimos 1000 años. Bueno, yo que estuve hace poco en Boston asistiendo a una de sus charlas, yo ahora mismo lo calificaría como neoludita. Tú hablabas de neomercantilismo y de neomaltusianos. Pues Acemoglu, que pues, para muchos es alguien que debería recibir en breve el Nobel de Economía por sus aportaciones a la ciencia económica, él piensa que analizando el impacto de la tecnología sobre la sociedad, primer punto, que la mayoría de economistas tienen un fetichismo con las virtudes de la tecnología. Hay cierto fetichismo en la profesión de ver la tecnología como algo siempre positivo, por lo menos a largo plazo, como comentaba Fernando, mientras que sus estudios históricos demuestran que hay ese periodo de transición cuando entra la tecnología, donde para gran parte de la población la vida es peor, y él incluso llega a decir que la gente que venía de las aldeas en la revolución industrial, que Emilio empezaba por la cita del manifiesto comunista y de la convulsión social que hubo a mediados del siglo XIX justamente en esa revolución, pues puede impactar mucho y sobre todo puede generar mucha tensión social, y la verdad es que esa gente no vivía mejor estando en los barrios pobres de las ciudades durante décadas que lo hacían en sus aldeas. Es provocador, pero creo que lo pongo sobre la mesa. Emilio me dice que ya tengo que acabar y todavía me quedan 3 puntos. 3 puntos, rápidamente, telegráficamente. Energía y globalización. Yo creo que la energía, por un lado, con la transición energética nos empuja hacia una menor globalización. Las renovables, el intentar consumir de una manera más cercana, producir de una manera más cercana, etc. Pero por otro lado, como también nos ha enseñado Fernando, hay un proceso de producción de las energías renovables que es global. Por lo tanto, las tierras raras, todo lo que se necesita para la producción de esas... Entonces, por lo tanto, eso es una dinámica de más globalización y no menos. Quinta, deuda. Sabéis que yo soy estudioso del dinero y la deuda. Creo que nunca hemos tenido tanta deuda en la historia o en la economía mundo, estamos hablando de ella, como hoy. ¿Qué impacto va a tener esto? ¿Y cómo reestructuramos la deuda para tener un mayor crecimiento? Eso es una losa que está ahí. Y eso nos apunta a África. África ahora mismo, gran parte de los países africanos tienen problemas ahora mismo de recibir financiación. Algunos de ellos ya están que no pueden, o sea, el tipo de interés que tiene que pagar la deuda pública de un país africano ha subido el doble en los últimos 12 meses. Y muchos de esos países no tienen acceso a los mercados internacionales. Por lo tanto, la visión occidental de integrar más esos países en los mercados internacionales ha fracasado. Entonces, por eso la entrada de China, por eso la entrada de financiación pública china. Pero lo interesante es que ahora estos países no tienen acceso a los mercados internacionales y pueden incluso caer en default, en quiebra. China, porque tiene problemas internos y porque no quiere tampoco ahora mismo
aceptar unas reestructuraciones de la deuda masivas, está invirtiendo mucho menos en África. Y lo curioso es que África ahora mismo, con su evolución demográfica, que estamos hablando de demografía, va a aumentar su población de aquí al 2050 un doble. ¿Vale? Va a doblar su población. Entonces, África ahora mismo necesita más deuda, no menos, porque necesita más inversión. ¿Quién va a ofrecer la inversión necesaria en África para darle trabajo y buenas condiciones de vida a todos los jóvenes africanos que vamos a tener en las próximas décadas? Y último, y acabo aquí, Emilio. En el gran juego de todo esto está, como decías, todo el debate sobre la hegemonía. Y sabes que Charles Kindleberg decía que periodos donde el hegemón no es capaz de proporcionar los bienes públicos globales son periodos de transición y de instabilidad normalmente. Entonces, otro día también con Rubini estábamos comentando ese tema y él decía que, bueno, que la pregunta era ¿qué hegemón vamos a tener en el futuro, ¿no? ¿China es capaz de hacerlo? Pues parece que no, pero podría ser una posibilidad. Occidente, si se renueva y se refuerza y se une, ¿puede ser ese hegemón? Algunos tienen también sus dudas. Entonces, bueno, sabéis que Bob Keohane escribió en su día el mundo post-hegemónico y que teníamos instituciones internacionales multilaterales que podían gobernar esta economía mundo, y estamos viendo que el G20 por ahora no está gobernando mucho y tenemos aquí un problema de acción colectiva y de una dinámica donde cada vez más estamos y el Economist esta semana hacía hincapié en ello, en lógicas de suma cero en vez de tener lógicas de suma positiva. Y entonces, ¿cómo podemos gobernar eso sin un hegemón claro y con una clara rivalidad entre potencias para resolver todos estos temas que estamos abordando? Yo lo dejo aquí. Pues muchas gracias, Miguel. Me quedo con esta idea tuya, un par de ellas, de medir. Yo creo que es fundamental, porque realmente no sabemos muchas veces qué es lo que realmente ocurre. Entre otras cosas porque, como señalaba anteriormente, estamos midiendo lo que ocurre dentro de los países y no en el mundo en su conjunto, y nos equivocamos, ¿no? Y esta idea del hegemón es fundamental. Estamos trabajándolo aquí constantemente en este seminario desde el principio, pero el propio Rubini nos dijo hace tiempo, creo recordar, mire usted, no hay ni Estados Unidos, ni China, ni un G2, es un G0. Estados Unidos ya no quiere, China todavía no quiere y estamos abandonados de la madre de Dios. Y me temo un poco que estamos abandonados de la mano de Dios en este momento. El final de Fernando no ha sido muy optimista, pero la intervención de Miguel tampoco anima mucho. A ver si nos animas tú un poco, Belén. No tendría yo mucha expectativa en ese sentido. A ver, me hace gracia porque todos estamos con los 6 puntos. Y todos los consultores dicen que tienen que ser 3. 3, sí. No sé, pero nosotros se ve que no somos consultores. Hemos optado por 6. Entonces yo tenía también 6 puntos a reflexiones y comentarios a todo lo que estamos escuchando, ¿no? Que me parece muy interesante, no uplifting, pero muy interesante. Entonces, en primer lugar, hay un elemento de la economía mundo y la globalización que hemos vivido desde el siglo XIX es una globalización occidental e industrial, básicamente. Protagonizada por elementos de producción industrial, y a esto voy a volver, y protagonizada por reglas, principios ideológicos, éticos, todo lo que quieras, básicamente occidentales. Entonces, la cuestión para mí no es si la globalización se ha terminado, sino la globalización, un poco atendiendo a todas las interconexiones que sigue habiendo, y se han puesto varios ejemplos muy claros, ¿no? Tanto de energía, producción, tecnología, sino si la globalización en la que estamos entrando deja de ser occidental. Y por tanto las reglas van a ser diferentes. Y a esto, esta es la volveré. Entonces, el modelo económico, yo creo que un poco el equilibrio o cómo se combina el papel del Estado con el papel del mercado, no hay un modelo único y en el tiempo va cambiando. Primero, geográficamente va cambiando, incluso con economías totalmente capitalistas, que ahora mismo en el mundo, salvo 3, todas son capitalistas.
es un modelo que varía y que no necesariamente te conduce a una situación estable en el tiempo y que probablemente, eso es también muy marxista, ¿no? Tienes ciclos donde el peso relativo de mercado y Estado va cambiando. Yo creo que ahora estamos en un punto donde el Estado, por una serie de razones que se han comentado, pero que para mí se reducen a un elemento que se llama incertidumbre. Entonces, cuando la gente tiene incertidumbre, quiere que alguien le ayude. Y alguien, si no hay una estructura alternativa, que no la hay, por lo menos en muchos países, pues es el Estado. Entonces, creo que no creo que estemos en el fin del mercado, pero creo que estamos en un momento donde el Estado va creciendo. Además, para mí eso se conduce a dos reflexiones, ¿no? La primera es que a lo mejor se han ido desarrollando capacidades de medir el resultado del mercado, pero no se mide nada bien el resultado de la intervención pública, ni la calidad regulatoria, ni la calidad financiera de su intervención, ni la calidad económica. Es decir, en los estados ahora, como han jugado un papel tan importante en estos cisnes negros, es al peso. O sea, cualquier regulación, por ejemplo, no digo solo en los Estados-naciones, que la Unión Europea, la Comisión Europea es una máquina de regulación, pero no es una máquina de saber si la regulación que está haciendo está bien, está mal, es razonable, ha de cambiarse, es por principio su única actividad regulatoria. Entonces, yo creo que hay que desarrollar formas de medir si la calidad de la deuda pública, los impuestos, todo es razonable o no es razonable, porque esto al peso no debe ser así. Hay otro elemento que tiene que ver con la medición. Cuando hablábamos de que la revolución de la globalización es industrial, toda la medición es industrial, el PIB es solo industrial. En realidad, los servicios se miden regular, pero el mundo ciber no se mide en absoluto. Luego aquí tenemos un pequeño problema, que es como si en el siglo XIX no hubiéramos aprendido a medir la industria y seguiríamos midiéndolo como los franceses, efectivamente, la agricultura. Entonces tienes un problema, porque no entiendes nada de lo que está pasando. Y si tú no mides, es muy difícil juzgar las decisiones que tomas. Este es un primer asunto respecto al modelo económico. Y no hay, que yo sepa, avances. Ni siquiera veo demasiada inquietud respecto a este pequeño problema de que no medimos una parte sustancial de la situación económica. Al punto, bueno, por ejemplo, a lo que citaba Fernando, de comparar la industria musical de hace 30 años y ahora, es que no se mide nada. Segundo, otro elemento que tiene que ver con la digitalización, que para mí es relevante, es la ruptura, yo creo que también es la primera vez en la historia, de la ligazón entre información y conocimiento. Tradicionalmente, donde estaba la información, estaba el conocimiento, ¿no? El ejemplo para mí evidente es la Edad Media. ¿Dónde se concentra la información? En las abadías medievales, ¿no? ¿Dónde se concentra el conocimiento? Allí. Y no hay mucho más, ¿no? Ahora la información es gratuita y cuasi universal. Y tendemos a pensar que el que tiene información tiene conocimiento. Sorpresa, sorpresa, no es así. Uno puede tener mucha información y ningún conocimiento. Entonces, eso creo que conduce a un primer problema, que es que la gente tiende a pensar, todos tendemos a pensar que tenemos muchísimo conocimiento, porque estamos a un tiro de Google. Y eso conduce, en mi opinión, combinado con las redes sociales, a un incremento sustancial de la dificultad a la hora de gestionar problemas complejos. Porque todo el mundo es capaz de definir la selección de fútbol en el bar. Y el problema es que también es capaz de resolver la globalización, los retos de la transición energética, la demografía. Entonces, los estados que quieren tener o que están teniendo mucha más influencia que hace 20 años carecen de la autoridad científica, no solo moral. Pero es que nadie tiene autoridad científica, nadie. Porque lo mismo vale como un reportaje en New York Times que se ha tardado en hacer 3 meses que un post en Facebook de una rapera conocida, ¿no? No entiendo cómo estamos debatiéndolo, pero esta es la realidad en la que estamos, ¿no? Entonces yo creo que en estos problemas tan complejos una sociedad
que cree que se lo sabe todo, no va a ayudar nada a generar esa capacidad de esto no se resuelve en un tuit, ¿no? Tercer punto, de cuando hablaba también Fernando de la digitalización y el dinero, no solo tiene el monopolio, es que, o sea, primero, dinero privado ha existido muchas veces en la historia, muchas veces, nunca, siempre han sido episódicos, o sea, cortos, nunca han acabado bien. O sea, esto no es nuevo, ya lo hemos visto muchas veces. Segundo, el Estado sigue teniendo el monopolio de la violencia. Entonces, ha habido un caso ahora que me ha hecho mucha gracia, ¿no? En el mundo cripto, que Estados Unidos lo que dice es tienes que impedir el acceso a una bolsa en particular de un grupo norcoreano de hackers, ¿no? Y la respuesta era, no, es que nosotros utilizamos smart contracts, entonces no podemos hacer nada. En respuesta a Estados Unidos, fenomenal, ¿quién es el desarrollador? Pues un señor que está en Holanda, pues a la cárcel. Momento en el que este señor ha entrado en la cárcel, para total estupefacción de todo el colectivo, de repente todo el mundo ha dicho, oye, pues aunque sea smart contract, igual puedo hacer algo al respecto. O sea que el monopolio de la violencia me parece muy relevante. Pero creo que en la digitalización, un elemento que a mí me interesa, y vamos a ver si se produce y cuál es el ritmo, es si eso permite, esa desmaterialización permite dotar de liquidez a activos que nunca la han tenido. Y si miramos en el tiempo, eso es exactamente lo que pasa en Holanda con la creación de las sociedades de capital y lo que permite financiar todo el desarrollo holandés. Eso, que es dotar de liquidez algo que no tenía, creo que puede pasar ahora y puede dotar de liquidez a activos que no han tenido tradicionalmente liquidez. Y eso puede generar, a su vez, un cambio tan importante. El que lo entienda, le puede pasar lo que a Holanda, ¿no? El imperio holandés gana al imperio español en gran medida por los sistemas de financiación. Y por último, una de las cosas que también trae es vamos a volver a tener derechos de propiedad en los derechos de propiedad intelectual, que se habían perdido por completo con la aparición del ciberespacio. Habían tenido éxito durante muy pocos, o sea, unas décadas, diría yo, se vuelve a perder y ahora volvemos a recuperarlo. Respecto a la energía, a mí me parece que uno de los elementos claves que es muy, muy conocido de los economistas, es tenemos un problema de precios relativos, en el sentido de que no estamos internalizando externalidades. Y hasta que no se internalicen externalidades, la transición va a ser mucho más complicada. Y lo aplico tanto a la transición energética como a la economía circular. Si uno no paga el precio de verdad de esta botella de plástico, es muy difícil racionalizar el consumo de plástico. Entonces yo creo que en algún momento tendremos que volver a internacionalizar externalidades para que esa transición se produzca de una manera un poco más razonable, si no va a ser muy difícil. Respecto a la demografía, dos cosas, ¿no? El envejecimiento, el origen del envejecimiento es la caída de la natalidad. Una cosa muy interesante es que la caída de la natalidad se produce con una pendiente creciente cuanto más avanzamos en el siglo XX. Es decir, los países que se incorporan más tarde a la caída de la natalidad se incorporan mucho más rápido. Por ejemplo, África. Y eso te conduce a un cambio en el papel de la mujer, pero no solo porque tenga lavadora, que es un poco, sino porque dedica mucho menos tiempo de su vida o nada a tener hijos. Y si tú dedicas mucho menos tiempo de tu vida o nada a tener hijos, ¿qué diferencia hay con un hombre? Cero. Y ese es una realidad que se sobrepone, en mi opinión, a ideologías, planteamientos religiosos. O sea, es una realidad que pesa tanto y que se aprecia en la historia que yo creo que va a cambiar muchas cosas, ¿no? Y por último, dentro de la demografía nos va a cambiar la geografía de la guerra. Porque la demografía, una de las cosas que se intuyen es que las sociedades más envejecidas son mucho más aversas a la violencia en todos sus sentidos. Dado que la demografía está cambiando de una manera diferente, no homogénea en el mundo, me pregunto si eso no nos conduce a un cambio de la geografía de la guerra. Los países más beligerantes
sea, el país más beligerante del siglo XX ha sido Reino Unido, con diferencia. Bueno, pues es muy difícil pensar que los países más beligerantes en el siglo XXI van a ser occidentales, lo cual quiere decir que eres mucho más débil. Y la última reflexión que hago es con la gestión de la globalización, ¿no? De la gestión global, de los problemas globales. Hemos tenido un sistema global de gobernanza global que no era occidental, era básicamente el producto de ganadores y perdedores de la Segunda Guerra Mundial, en realidad, ¿no? Bretton Woods. Entonces ahora, por ejemplo, que uno se pone a mirar, y esto nos llevaría a otro debate, pero bueno, como está habiendo un cambio en el sistema monetario internacional por el papel relativo de las reservas, ¿no? Y lo que ha pasado después de las sanciones de Rusia, es muy difícil pensar que va a un Bretton Woods ahora. O sea, es muy difícil pensar que en Estados Unidos se van a sentar los grandes jugadores de las próximas décadas y van a llegar a un acuerdo. No sé si se van a sentar. Lo que sé es que no se van a sentar en Bretton Woods. Y lo que sé es que no va a haber dos economistas anglosajones que van a determinar todas las reglas del juego, ¿no? Como pasó con White y Keynes. O sea, creo que acabo donde empecé. Yo creo que el mundo sigue siendo global, pero global con unas reglas que no vamos a poner nosotros. Pues muchas gracias. Tenemos tiempo para poder charlar entre nosotros. No sé si queréis hacer algún comentario cruzado y si no, pues entro yo. Pues tú creo que quieres y luego adelante, Fernando. Voy a intentar ser breve, ¿no? Porque tú no tienes la tentación de volver a dar otra conferencia después de aquella. Pero voy a apuntar 3 o 4 puntos que me han llamado la atención. Yo creo que empecemos por lo último de Blair sobre la globalización occidental, o como lo queramos llamar, ¿no? La occidentalización de la globalización. Estoy completamente de acuerdo en el punto, o sea, creo que es un punto muy interesante, pero no afecta, en mi opinión, a la realidad de que, uno, la globalización va a continuar y, dos, gran parte del mundo no occidental está occidentalizado en sus relaciones económicas, comerciales e internacionales. Es decir, cuando vemos la integración de China en la economía mundial o de India, bueno, son los grandes, Asia en general, ¿no? Los que han incorporado de manera masiva, no puedo hablar de África porque no es un actor relevante internacionalmente, ¿no? Lo que vemos es que está defendiendo viejos esquemas tradicionales, ¿no? De ganar cuota de mercado, garantizar el acceso a materias primas, mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos, etc. Es decir, que yo creo que está bien visto lo de la Occidente y sus reglas, pero creo que no deberíamos de maximizar más allá de constatar una realidad, ¿no? Que el mundo se ha globalizado y, por lo tanto, lo que llamábamos tradicionalmente la civilización occidental está ampliando su base. Y yo me gusta mucho más hablar de ampliar su base que de ser sustituida, ¿no? Porque yo creo que, y me lleva a un punto que habíamos comentado antes de empezar a hablar, que es este tema de lo que llamo la infatuación tecnológica, ¿no? O sea, aquí el gran éxito de la revolución tecnológica no es la tecnología, sino es el modelo de producción y de organización social que permite traducir la investigación y la ciencia en tecnología, crecimiento y economía, ¿no? El gran éxito, hay un librito que yo siempre recomiendo, se llama The Little Britain, ¿no? Que dice que esto de Inglaterra no es la máquina de vapor, es una organización social, jurídica, económica, administrativa, de gestión de derechos de propiedad, etcétera, que le permite beneficiarse de la máquina de vapor. Y por lo tanto, y eso es lo que ha hecho Occidente, y eso va a continuar. Es verdad, y en eso me enlazo con una de las cosas que decía antes Miguel, que la relación, y pues, bueno, los otros 3, que la relación Estado-mercado puede alterarse, puede cambiar, ha cambiado históricamente, como consecuencia de esa quizá primacía en el mundo occidental de la libertad individual y de los valores, por lo tanto, de la capacidad de decisión individual, que en otras culturas, en otras civilizaciones no está generalizada, pero no creo que vaya a cambiar radicalmente la historia, ¿no? Punto 1. Punto 2. Y voy al tema del Estado y el mercado y tal. Bueno, yo ahí quería... bueno, primero acabo con el tema de la legislación con un tema importante que a mí me llama la atención, y perdonadme que vuelva sobre mí mismo. La invasión de Ucrania por parte de Rusia provoca una cuestión que yo creo, y en esto te voy a dar la razón, que debemos de hacernos pensar. O sea, para los occidentales es evidente quién es el malo de la película.
Pero la verdad es que cuando los occidentales hemos ido a buscar ayuda internacional, pues no la hemos encontrado masivamente. Masivamente no, desde luego. O sea, no es tan evidente en otras grandes partes del mundo que el malo de la película sea Rusia que haya invadido Ucrania. Eso tiene mucho que ver, yo creo, no tanto con el tema de los valores y las culturas, como el tema del hegemón. O sea, yo creo que lo que estamos aquí discutiendo, y es un tema que dejaría abierto porque no tengo respuesta, es que creo que efectivamente vamos a un mundo sin hegemón. Nuestro hegemón, que era Estados Unidos, la OTAN, por decirlo de alguna manera, cada vez es menos aceptado como el hegemón natural, y por lo tanto creo que vamos a un mundo mucho más descentralizado y mucho más incierto e inseguro, sin duda. Y no creo que podamos aventurar en un horizonte razonable que va a haber un hegemón sustitutivo. No creo que haya nada que invite a pensar que va a haber un hegemón sustitutivo. Yo por lo menos no creo que China pueda ser el hegemón sustitutivo. Pero bueno, voy al tema del Estado y el mercado, que me parece particularmente relevante, ¿no? Y primero voy a empezar por una realidad, ¿no? Y tú has dicho una cosa muy importante antes que te quería contestar, pero bueno, lo dejo para el final, sobre cómo medimos la desglobalización, ¿no? Y ahí hay toda una historia. Bueno, no voy a entrar en detalles, hay mucha literatura y tú lo has dicho muy bien al principio también, hay muchas maneras de medirlo, pero sí somos conscientes de que ha habido una cierta ralentización del proceso de globalización. Casi todos los indicadores apuntan a una cierta ralentización, que tiene que ver, es verdad, con fenómenos extraordinarios, una guerra, una pandemia, una crisis financiera, y por lo tanto no sabemos si es coyuntural o estructural, pero también ha provocado un cambio de mentalidad en el valor del Estado, sin duda. Mi punto es que eso tiene un coste. O sea, mi punto es que eso genera un coste económico en términos de crecimiento y de empleo, y por lo tanto no estoy seguro que sea un camino que nos interese perseguir. No creo que sea bueno seguir que cuanto más Estado mejor, porque estamos hablando de eso. Creo que en este equilibrio binomio seguridad-crecimiento, seguridad-libertad, quizá el péndulo está girando demasiado hacia la seguridad y por lo tanto poco hacia la libertad del crecimiento, ¿no? Y vamos a ver cambio. Y pongo un dato que yo creo que es evidente. O sea, lo que estamos asistiendo es un peso creciente del gasto público en el PIB, en todos los países del mundo, en general. Y esto, y hemos visto, otro dato evidente, las tres crisis a las que yo hacía referencia antes, ha significado, y tú lo comentabas, Miguel, muy bien, en términos medios, entre 20 y 30 puntos de incremento a la ratio deuda pública PIB en todo el mundo, en todos los países del mundo. Por razones perfectamente justificadas, porque había que rescatar el ahorro de los individuos y por lo tanto la crisis financiera tuvo un coste público muy alto, porque había que garantizar las inversiones sanitarias y la cobertura sanitaria y por lo tanto el COVID tuvo un salario muy alto, o por lo que sea. Pero y acabo con este punto que me parece es el más importante lo que quería decir. Entonces creo que en este punto de equilibrio Estado-mercado, creo que estamos llegando a un momento en el que el gasto público y la deuda pública empiezan a ser excesivas. Y la deuda pública tiene un coste muy importante. Y hace poco había un artículo muy relevante del Banco Central Europeo en el que hablaba de las consecuencias de la deuda pública. Y las consecuencias de la deuda pública son no solo que es un factor que va a amenazar o atenazar el crecimiento futuro a medio plazo, el famoso efecto Claudinot, que podemos discutir o no su intensidad, pero que es una realidad, es decir, es un drena de recursos que no están disponibles para otra cosa, pero tiene dos consecuencias más importantes este crecimiento de la deuda pública, que es ineficiente, y apuntaba Belén el tema de la ineficiencia del gasto público, no necesariamente esa deuda pública ha ido dirigida a actividades que generan crecimiento, y por lo tanto, y segundo, en algún momento va a producir o lo que tú apuntabas, preocupantemente en mi opinión, que es a la reestructuración de la deuda, que digámoslo claramente significa que la gente que ha prestado dinero no va a cobrar, pero esto es lo que significa la reestructuración, y esto lo único que significa es que entonces va a estar menos dispuesta a seguir prestando dinero en el futuro, porque si le has dado un susto no va a repetir, no suele ser, o sea, cuando uno, pues, que caso claro, cuando uno lo han expropiado, Argentina, como que periódicamente les expropian vía devaluaciones masivas o vía expropiaciones directas, pues la gente saca su dinero de Argentina y no invierte en Argentina, ¿no? Y esto la gente aprende. Pues esto es lo que puede pasar si nos empeñamos en el resto de deuda. Pero el punto relevante aquí es que la deuda pública tiene consecuencias, y a mí me preocupa particularmente que estoy viendo economistas ortodoxos, y tú en eso tenías razón, algunos, que consideran que la deuda pública es irrelevante porque vamos a ir a un mundo de represión financiera. Vamos a tener que mantener los tipos de interés a cero para poder financiar estos bienes públicos maravillosos que todo el mundo necesita, ¿no? Y estamos olvidándonos que el crecimiento económico nunca ha sido un problema de dotación de factores. No es que haya faltado capital o haya faltado inversión. Lo que ha faltado son organizaciones sociales que permitan que el capital se movilice. Lo que ha faltado es
rentabilidad, incentivos, ¿no? Yo creo que hay que volver a este tema y con eso quiero apuntar. Yo creo que en este desequilibrio, en esta búsqueda de seguridad justificada por tres cisnes negros, estamos yéndonos demasiado lejos y estamos llegando a tasas de gasto público y de deuda pública que claramente son un desincentivo al crecimiento y que van a hacer más fácil que esa nueva globalización sea desoccidentalizada. Porque curiosamente esto es un problema de los países desarrollados y ricos. O sea, los niveles de deuda pública insostenibles no los tienen en países emergentes o países donde los tenemos en el mundo desarrollado, Estados Unidos y Europa, fundamentalmente, y Japón. Y lo dejo aquí para no... Estoy seguro, gracias, estoy seguro que queréis intervenir también, pero empieza a faltarnos el tiempo. Y no quería abandonar algunas de las preguntas que nos han llegado, por lo tanto las menciono y si podéis abordarlas lo hacéis, ¿no? Una de ellas es que nadie ha mencionado la urbanización como una tendencia fundamental. Y efectivamente... Desarrollar. Pues se me ha escapado en ese momento, porque me parece que efectivamente es una variable de extraordinaria importancia. Preguntan sobre las clases medias. ¿Qué pasa con las clases medias? Yo creo que esto, en cierto modo, sí se ha abordado al hablar de los procesos de dualización, pérdida de puestos de trabajo aquí que se crean fuera, problemas, etcétera. Por lo tanto, de aumento de la desigualdad está siendo digamos, estrujada la clase media en los dos extremos, ¿no? Y lo menciono ahí. Alguien pregunta también cómo afecta todo esto a España. Esta es una pregunta. Hagamos un zoom sobre España. ¿Cómo afecta a América Latina? Y luego yo simplemente quería hacer un comentario sobre esto de la occidentalización o de la desoccidentalización. Yo creo que habría que matizar en el sentido siguiente. Si tú analizas lo que es el proceso de construcción del mundo moderno actualmente, eso es resultado claramente de un proceso de occidentalización institucional, cultural y social. Es decir, lo que ha habido es una generalización. Antes hablábamos de la economía de mercado, del Estado, el boletín oficial del Estado. El boletín oficial, todos los países tienen un boletín oficial del Estado. Esto es un instrumento de ingeniería social enorme. Por lo tanto, en buena medida esos crecimientos que estamos viendo son consecuencia de una occidentalización. Hay unos pocos sociólogos que dicen, mire usted, la occidentalización sigue siendo la variable dominante. Sin embargo, cuando pasas de la economía y la cultura al poder, la cosa cambia. La cosa cambia porque, claro, la economía es un juego de suma positivo, todos podemos ganar, pero el poder es un juego agónico. Si uno gana poder, los otros los pierden. ¿Qué ocurre? Que hay países que están ganando mucho poder y la consecuencia de que esos países estén ganando poder, como consecuencia de su occidentalización, es que Occidente pierde poder. Y efectivamente entramos en un mundo pues, mucho más incierto. Por lo tanto, en términos de poder, en términos de hegemonía, pues no sé si estamos en un mundo desoccidentalizado, pero en todo caso, en buena medida mucho más multipolar, por utilizar la terminología del uso. En términos sociales, económicos y culturales, pues probablemente no. Bueno, dejo aquí estas ideas para incorporar algunos de los debates y supongo que Miguel o Belén querrán comentar en los 10 minutos que nos quedan. Por lo tanto, 5 minutos para cada uno, ¿no? Empiezas tú, Belén, y termina Miguel. Pues a ver, un par de comentarios. Yo creo que además de los cisnes negros, el envejecimiento de la población te conduce a que la gente mayor opta siempre por la seguridad. Siempre. Y la no mayor también. Y al final. Bueno, pero sacrifica muchas veces la libertad individual. Es mucho, o sea, las poblaciones envejecidas cierran mucho el foco, miran muy pocas cosas y dejan de mirar elementos muy relevantes para el futuro, porque consideran que ese futuro no va a ser el suyo. Entonces, por ejemplo, se quita mucha importancia a la capacidad de transformación a través de la educación. O sea, de repente lo más importante son las pensiones y la atención sanitaria. Y todo lo demás pasa a un segundo plano, no desaparece. Entonces, en estas dos cosas, el Estado juega un papel muy superior. Entonces yo creo que, y lo ves, ¿no? Y además lo vemos en toda la sociedad, empieza a mirar mucho más estos elementos que otros. Y eso me conduce a la segunda reflexión, también que tiene que ver con la revolución tecnológica. Un elemento muy importante de tejido social que permite a las sociedades occidentales adaptarse a la revolución industrial es la formación. La aparición
de formación técnica, que no había. O sea, aparecen toda una taxonomía de ciencia que no había. O sea, que empieza a separarse y cada uno, y una especialización que permite la capacidad técnica, ¿no? Y que permite superar cómo una revolución sustituye la fuerza bruta por la fuerza mecánica. Bueno, pues ahora estamos en un momento donde la inteligencia artificial no sabemos dónde nos lleva, pero tiene pinta de que alguna de las cosas que hacemos típicamente los humanos vamos a tener que utilizar una fuerza diferente que es la inteligencia artificial. Bueno, pues no tengo nada claro que Europa esté de verdad entendiendo la necesidad de adaptarse en términos de qué implica, cómo hay que formarse, porque tenemos instituciones que les cuesta mucho adaptarse y estamos en una universidad, pero hay muchas universidades a las que les cuesta mucho aceptar un cambio de esa naturaleza. Entonces, una sociedad que es más rígida, como le pasa a una sociedad envejecida, se va a adaptar mucho peor a esta revolución. Entonces, mi temor quizás es que volvemos a una pérdida del peso del mundo occidental, porque si el mundo occidental es Europa, Europa en esto no está. O sea, Europa solo pretende regular, pensando que la regulación es una fuerza de poder. Yo no puedo regular el fútbol si no juego al fútbol. Pues, Europa pretende regular aquello de lo que carece. Y eso me parece que como solución es manifiestamente mejorable, ¿no? No, bueno, te iba a comentar, no, por apostillar lo que decía. Europa son sociedades con mucha historia, con mucho pasado, con una enorme dependencia de senda, por lo tanto, efectivamente difíciles de cambiar y además muy envejecidas. Sí. Entonces, el resultado, evidentemente, eso es que necesita una inyección de dinamismo. Hace años se dijo, no, Europa va a ser la sociedad más dinámica y más innovadora, ¿te acuerdas? A comienzos de este siglo. Mire usted, ¿cómo es posible la sociedad más dinámica cuando la edad media es 46, 47, 48 años? Esto es muy complicado. Miguel, tienes el honor de cerrar esta sesión con tus comentarios. ¿Tú querías hacer algo? Una frase. Vale, pues te daremos ocasión para la frase. No, yo quería dos puntos, creo que importantes. La deuda es básica para crecer. ¿Vale? O sea, el sistema capitalista moderno, y no solamente Holanda le ganó a España, sino que también Inglaterra le ganó a Francia, fueron las sociedades que desarrollaron un sistema de crédito que hiciese que pudiésemos, estamos todos de acuerdo. Entonces, segundo punto, la reestructuración de deuda tiene que ser parte del proceso, y hacer reestructuraciones de deuda lo más suaves posibles y más eficientes posibles hace que la sociedad sea más dinámica y que pueda crecer y que pueda resetearse, si queréis. Por lo tanto, esa es la diferencia entre Estados Unidos. Decía Fernando, no, es que la reestructuración es que la gente que ha invertido no va a recibir, o que ha prestado no va a recibir el dinero y tal. En Estados Unidos sabemos que esto es un proceso constante, porque hay un Chapter 11, Chapter 13, o sea, hay procesos de reestructuración de deuda que en un capitalismo que funciona, el que invierte pues toma cierto riesgo y puede perder el dinero que puede perder. Por lo tanto, creo que es clave entrar, y creo que en la sociedad europea no hemos entendido esto, y la moral, la religión y muchos otros elementos hacen que no aceptemos que el que fracasa, el que no puede pagar sus deudas, puede volver a tener una segunda, tercera, cuarta oportunidad que en otras sociedades está más asimilado. Segundo punto, yo creo que es el tema de la inversión. Y para eso se necesita también inversión pública. Y eso nos lleva a la política industrial. ¿Qué política industrial necesitas? ¿Qué política para la revolución digital que estamos viviendo? Y ahora volvemos a hablar de política industrial. Y estoy muy de acuerdo con Belén que después hay que medir cómo, porque hace poco estábamos en Holanda y alguien insistía en la deuda, que la deuda era excesiva en los países del sur de Europa, etc. Otro holandés del gobierno dijo, el problema no es la deuda, el problema es el crecimiento. ¿Y cómo llevamos a mayor crecimiento? Y entonces eso tenemos que hablar de inversión. ¿Y qué tipo de inversión realizamos? La inversión pública, y cómo hacemos que evaluar que esa inversión pública tenga los efectos que queremos que tenga.
Y eso nos lleva a España. Un minuto. Un minuto para España. Un minuto, Fernando, y un minuto para mí. Porque yo creo que para España esta es la primera vez que España está bien situada en una revolución industrial. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial. En las primeras 3 revoluciones industriales, España estaba en una situación peor que la que estamos hoy. Entonces, esto es positivo. Y yo creo que, hablando de política industrial, es la colaboración público-privado. Las sociedades, mercado-estado, al final se resume en cuánto puedes colaborar tú desde el ámbito público y privado. Y el éxito de Estados Unidos ha sido esa colaboración. El éxito de China es esa colaboración, aunque pensemos que es todo Estado. Entonces, realmente aquí en España tenemos que mejorar en esa colaboración público-privada, y estamos en una universidad, y es justamente el cómo hacemos que lo que se genera en las universidades tiene una comercialización, cómo hacemos que al final el ámbito público y los PERTES es un buen test para este país, que necesitas inversión pública, pero también capacidad privada para que esto tenga los efectos que deseamos. Gracias, Miguel. Fernando, un minuto. Muy rápidamente. Uno, la reestructuración de deuda implica tipos de interés más altos. Y por eso en Estados Unidos las hipotecas son más caras que en España y en Europa. Punto. Y lo dejo ahí en menos de un minuto. Segundo punto, la política industrial ha fracasado históricamente. No entiendo por qué ahora va a dejar de fracasar. Es decir, la política industrial nos ha producido grandes ejemplos de éxito. Mentira, Perdona, Barreiros, perdona. La industria... ¿Puedo acabar? Sí, sí. El minuto que tengo. La política industrial ha conseguido que en España intentásemos tener una industria del automóvil propia, hasta que afortunadamente decidimos no tener política industrial, no tener industria del automóvil, y somos el 6º país exportador del mundo de automóviles gracias a que hemos permitido que se localice esta industria. En mi opinión, tú tienes otra. Y tercer punto, que se nos ya acabo. El desarrollo económico, y este es el punto más importante, es un accidente histórico. O sea, a veces pensamos que los países tienen derecho a crecer y a mejorar. Es un accidente histórico producto de un modelo de organización que es capaz de compensar crecimiento, iniciativa y riesgo. Y si valoramos la seguridad, fundamentalmente lo que acabaremos es generando menos crecimiento, menos desarrollo y menos prosperidad. Pues muchas gracias Fernando, Belén y Miguel. Pretendíamos poner encima de la mesa algunas ideas relevantes de la economía mundo, y hemos puesto encima no solo algunas, sino 6 por 3, al final 18, aunque por fortuna muchas de ellas se solapan. Pero yo creo que hemos hecho una magnífica tarea de desbrozar los temas fundamentales de lo que llamábamos inicialmente economía mundo. Volveremos el día 15 de febrero con un tema pues evidentemente de actualidad. El título oficial es La Unión Europea y la brújula estratégica, es decir, el intento que está haciendo la Unión Europea en este momento de construir o de articular un cierto nivel de autonomía estratégica, de darse seguridad. Venía antes, todo esto viene mucho antes de la guerra de Ucrania, comienza con la European Global Strategy, pero evidentemente la guerra de Ucrania ha acentuado enormemente la relevancia. Esto implica mayor gasto, esto implica cambiar las culturas políticas de todos los países, que están cambiando, por cierto, a toda velocidad, y lo veremos. Tendremos como ponente a Charles Powell y como comentaristas a Belén Becerril, del CEU, y a Paul Morillas del CIDOB de Barcelona. De modo que les espero de nuevo y espero que puedan acompañarnos el 15 de febrero a la misma hora, a las 12:30 de la mañana. Muy buenos días y gracias por acompañarnos.